Saludos, Dios les bendiga. Bienvenidos al canal Vida para Ti. Aquí estoy tomándome un espacio porque ayer subí la clase de metanoia, hice una introducción, pero obviamente no quise entrar en más detalles porque estaba concentrada en la clase, en el tema como tal, que es introductorio de la oración, y pues no me quería desviar mucho, ¿verdad? Así que lo dejé ahí, como decimos, pero sí quiero retomar lo que hablé en la introducción en cuanto a todas estas noticias que seguimos escuchando en medio nuestro, y ya retomar un poquito más y revisar las escrituras para poder comprender, ¿verdad?, lo que está aconteciendo desde la perspectiva bíblica. Y les comentaba ayer tantos analistas, expertos, dando cada uno, ¿verdad?, desde su preparación académica, su perspectiva de la vida, qué sé yo, lo que ellos entienden que pueden ser las causas, que es multifactorial, que es todo un sistema muy complejo a la hora de resolver el problema. Y pues uno sigue escuchando a cada, ¿verdad?, y cada cual, ¿verdad?, tiene su punto de vista muy válido, justificado en cierta manera, y es bueno escuchar todo, y a la hora de la verdad pues también ir a la palabra, a la Biblia, y ella siempre nos va a ayudar a comprender el entorno nuestro y el porqué muchas veces de las cosas que acontecen tanto en nuestra vida personal como comunidad. He escuchado también de los juicios, que si terremotos, que todo lo que viene, y hablemos verdad, que nosotros no hemos pasado terremotos, pandemias, crisis tras crisis. La pregunta es, ¿estamos mejor? ¿Estamos mejor como sociedad? ¿Ha bajado la criminalidad? ¿Ha mejorado el desempleo? ¿Ha mejorado la educación? ¿Cómo tú te sientes? ¿Cómo tú lo percibes? Luego de tantas crisis y de decir que somos tan resilientes, ¿hemos mejorado? Por eso insisto en que el término resiliencia, que está tan de boga en este tiempo y que no hay problema con él, yo la única dificultad que tengo con el término es que resiliencia sin obediencia es pura vanidad humana, vanidad de la mente. Podemos ser resilientes en la medida que somos obedientes, entonces sí podemos ir observando un crecimiento en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, pues si lo vemos desde el punto de vista de la resiliencia, pues hemos sido sí muy resilientes, y vuelvo y digo, tengo problemas con la palabra, pero desde lo que se entiende psicológicamente, pero vemos los resultados de esa resiliencia y analizamos si estamos mejor como sociedad o no. Porque es que la palabra lo dice claro: en vano trabaja una nación para edificarla, los gobernantes, sus ciudadanos, si echan de lado a Dios. Y estamos constatando y seguimos validando los resultados, no tan solo en nuestra nación. Esto está, mire, como dicen por ahí, manga por hombro. Eso está, vemos nación tras nación, porque lo dice la palabra, y el Salmo 2 lo dice claramente, que Dios hasta se ríe en un sentido, ¿verdad?, desde el punto de vista humano, al ver
la necedad del hombre al querer seguir hacia adelante sin contar con Dios, y Dios lo permite. Dios lo permite porque en esa experiencia de permitirlo queda sobre manifiesto y muy claro la necedad que es pretender seguir viviendo sin Dios. Y por eso, tristemente, seguimos viendo todas las situaciones que, aunque como les comentaba, van a venir aflicciones, van a venir sufrimientos, no porque yo tenga fe, yo tenga mi fortaleza espiritual, no me van a venir situaciones ni problemas, me van a venir crisis, procesos de dolor, todo eso. Eso yo no voy a estar exenta de eso. Sin embargo, no es lo mismo cuando tenemos esa fortaleza espiritual, tenemos esa ayuda celestial para superarlo y no quedarnos estancados en el dolor, ni experimentar esas vivencias que vienen por causa del dolor, de las crisis no superadas. Empezamos a ver estas conductas desviadas que al fin y al cabo todos somos impactados de alguna manera. Así que venga un terremoto o no, que venga un huracán o no, la experiencia nos dice que eso no nos va a cambiar. Por eso yo soy un poquito, ¿verdad? Tengo mi cuidado en eso que se oye por ahí, porque ¿qué no hemos visto ya? Y mire a ver si nos hemos tornado a Dios. No. Y entonces en eso uno ora y le pide a Dios sabiduría para no llegar a conclusiones tan ligeras. Y cuando uno estudia la palabra, uno puede comprender un poquito mejor lo que puede estar aconteciendo en medio nuestro. Así que a la luz de la palabra vamos a tratar de comprender qué nos está sucediendo, echando las emociones a un lado, ¿verdad? Echando los prejuicios a un lado, o la manera de yo creer, interpretarlo, sino que vamos a la palabra y poder comprender y contextualizarlo a nuestros tiempos. Para eso, en el capítulo 11 de Romanos, mientras yo oraba por nuestra isla, por las situaciones que seguimos viendo tan trágicas, porque son trágicas, y uno le pide entendimiento a Dios. Padre, dame entendimiento, enséñame a orar, porque ese es el deber de nosotros los cristianos, mantenernos en esa oración constante. Y hay una frase específicamente que me llamó mucho la atención y llevo ahí semanas en ella, y fue hoy que me animé en el Señor y orando a compartirla, que me llamó mucho la atención y me ayudó a comprender un poquito mejor en el contexto que estamos viviendo, y también saber orar, porque cuando comprendemos lo que está sucediendo podemos orar mucho mejor a Dios. Entonces aquí en el capítulo 10 y 11 de Romanos, que Pablo está explicando, ¿verdad? A causa específicamente está hablando de Israel. Pero te quiero compartir en el capítulo 11 específicamente esta frase que dice: Dios se desilusionó por la terquedad de ellos y los puso a dormir. Escúchame bien. Dios se desilusionó por la terquedad de ellos y los puso a dormir. Imagínense, me quedé yo ahí meditando acerca de qué es eso que los puso a dormir, porque muchas veces encontramos en la Biblia el concepto de dormir. Por ejemplo, cuando Jesús decía: no, ella no ha muerto, simplemente duerme. Y vemos a veces esa connotación de dormir con la muerte, ¿verdad? Pero aquí la vamos a ver desde otra perspectiva, y tiene sí un cierto sentido de muerte, pero no física, sino espiritual. Así que vamos con la ayuda del Señor, a ir poquito a poco acercándonos y poder comprender
de qué es que nos estás hablando para luego traerlo a nuestro aquí y ahora como pueblo de Dios. Los puso a dormir. ¿A qué se refiere? Pablo está hablando específicamente acerca de la condición de Israel, y para comprenderlo mejor, vámonos un poquito entonces al capítulo 10 al final, donde Pablo está explicando qué fue lo que pasó con Israel en el sentido de nación en los tiempos de Jesús, cuando lo rechazaron como el Mesías. Por más sanidades que vieron, milagros, señales, profecías cumplidas que ellos las conocían, se resistieron, se obstinaron, no quisieron reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. Escucharon el mensaje de salvación, escucharon completamente el plan de salvación de sus propios labios, y aún así endurecieron su corazón. Entonces, dentro de ese contexto que Pablo está hablando, les dice, capítulo 10, versículo 17 en adelante, 16 en adelante. Luego ustedes lo leen completo en su casa. Sin embargo, no todos aceptaron las buenas nuevas. Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Así que la fe viene por escuchar la palabra. Cuando escuchan y hacen caso a los acontecimientos salvíficos a través de Jesucristo. Pero pregunto, ¿acaso no escucharon? Claro que sí. Por toda la tierra se difundieron sus voces. Sus palabras llegaron hasta los confines de la tierra habitada. Yo pregunto nuevamente, ¿el pueblo de Israel no entendió? Claro que entendió. Pues primero Moisés dijo de parte de Dios: haré que ustedes sientan celos de gente que no es en realidad una nación. Usaré una nación sin entendimiento para que les dé ira a ustedes. Luego Isaías se atrevió a decir de parte de Dios: los que no me estaban buscando me encontraron. Me manifesté ante los que no preguntaban por mí. En cambio, respecto de Israel dice: todos los días extendí mis manos hacia un pueblo desobediente y rebelde. Fíjese que Pablo está explicando por qué de la condición de Israel hasta el día de hoy. ¿Ok? Y que por causa de esa dureza, de esa incredulidad y de ese rechazo, la salvación se extendió a todos nosotros, los gentiles, desde el concepto de que no somos judíos de nacimiento, sino que Dios en su misericordia extendió todo ese plan salvífico para todo aquel que crea en Jesucristo. Entonces dice: todos los días extendí mis manos hacia un pueblo desobediente y rebelde, lo que quiere decir que Dios continuamente trató, se acercó, pero no hubo manera. Se obstinaron. Entonces, cuando más adelante vemos, y dice en el capítulo 11, por lo tanto pregunto, ¿acaso Dios rechazó a su pueblo? De ninguna manera. Pablo sostiene que en ninguna manera Dios los rechazó. Ellos rechazaron a Dios. Ellos rechazaron al Mesías. Rechazaron al Hijo de Dios. Sin embargo, Dios, por su misericordia, siempre se reserva un remanente. No porque el remanente sea mejor, no, o por sus obras, sino por su gracia. Así como se reservó en los tiempos de Elías 7,000 hombres que no se arrodillaron ante Baal, de igual manera en aquel tiempo se había reservado también un remanente judío que sí creyó en el Mesías. Entre ellos obviamente están los apóstoles y muchos seguidores más. Hoy también Dios se sigue reservando en cada nación,
en cada rincón del mundo un remanente que sigue creyendo en Jesucristo como el Hijo de Dios y salvación nuestro. No obstante, cuidémonos de envanecimiento o de creerse que uno es mejor que el otro. No, dice aquí claramente, y eso ha sido por gracia, por misericordia de Dios. Y eso es muy importante tenerlo para mantenernos entonces en una actitud de humildad, de misericordia, porque aquí caemos en un peligro y créame que yo en otros tiempos de mi vida caía en eso. Qué importante es tener esto claro, que dice aquí la palabra del Señor. Muy importante tenerlo presente para mantener una actitud correcta. Dice, lo mismo pasa ahora. Dios es bueno y ha cuidado del verdadero Israel, es decir, los que han obedecido a Dios. Significa que el verdadero pueblo de Israel son los que obedecen a Dios. De igual manera, la verdadera iglesia del Señor Jesucristo son aquellos que se mantienen esperando por su regreso, anhelando volver y encontrarse con el Salvador del mundo. Y dice, los que permanecen fieles al llamado de la gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras. Porque si fuera por obras, ya no sería gracia. Entonces, ¿qué? Israel no consiguió tanto lo que buscaba, pero sí lo consiguieron los llamados. Los demás fueron muy tercos, muy tercos. Por eso Dios los puso a dormir. Pero importante, esto es por gracia. Significa que si yo hoy, Ana López, estoy de pie y permanezco en el temor de Dios, por su gracia, por su misericordia, porque si no, yo también me hubiesen puesto a dormir, que le voy a explicar ahora. Sí, yo adoro al Señor y le doy gracias porque no me puso a dormir. Me pudo haber puesto a dormir por mis años de desobediencia, de rebelión. Y qué importante es que muchos de nosotros no olvidemos de la condición en la que estábamos. Y que si hoy seguimos de pie, se lo debemos a su misericordia. Y podamos mantener una actitud de humildad ante el Dios Todopoderoso. Y que en esa actitud de humildad nos pongamos en la brecha por nuestra nación, por aquellos que Dios ha puesto a dormir y que muchos de ellos son familiares nuestros. Hermanos en la fe, que por causa de su dureza, Dios los ha puesto a dormir. Aquí dice que Dios no rechazó a Israel. Los sigue amando, pero los puso a dormir por causa de su dureza, de su incredulidad. Que Dios nos ayude a tener esto presente y a movernos a misericordia para clamar, para gemir. Y que Dios en su bondad se mueva y le quite la venda. Como muchos de nosotros, por el amor de Dios, nos quitó la venda. Bendita sea la misericordia de Dios. Y dejemos de estar deseando que vengan terremotos, que vengan destrucciones, para ver si así nos tornamos a Dios como nación. Dios es soberano. Dios decidirá cómo obrar con cada nación. A nosotros nos toca mantenernos en la brecha. Porque aún Jeremías, los grandes profetas y siervos de Dios en los tiempos de la antigüedad, cuando Dios les revelaba los acontecimientos por venir, quedaban destruidos. Y se ponían en la brecha, gemían, rogaban para detener eso. Cuando Dios le reveló a Abraham lo que venía sobre Sodoma y Gomorra, Abraham no se paró allí en aquel monte, en la montaña, a mirar para el valle. Eso mismo, eso es lo que se merecen, esos sinvergüenza. Y aló, el sobrino mío, bueno que le pase por ambicioso. Eso es lo que le debe pasar. Hermano, qué triste. Qué triste.
Y créame que yo en un tiempo era así. Oh sí, yo me creía, Señor, trae esto aquí, allá. Ay, hermano, que mucho nos falta todavía. Que Dios nos siga formando el corazón de Cristo. Aún Jesús, al saber lo que le venía a Jerusalén, por su dureza, Jesús no dijo, pues qué bueno que le pase por rechazarme a mí, el Hijo de Dios. No, dice que Jesús lloró, lloró y lloró. Se dolía al saber lo que venía. Y les decía, yo como una gallina quería meterlo debajo de mis alas, tenerlos cerca, cubrirlos, cuidarlos del mal. Pero no quisieron, no me quisieron escuchar. Y Jesús lloró y lloró porque hay también una gran verdad. Lo que sembramos tendremos que recoger. Pero se mantuvo en paz porque en todo momento oró, gimió ante el Padre. Y obviamente no pudo evitar lo que luego en el año 70 después de Cristo aconteció, la destrucción del templo de Jerusalén. Bueno, eso fue una cosa terrible y ya aconteció lo que él dijo, no quedará que piedra sobre piedra de ese templo. Fue destruido en la totalidad a causa de aquel incendio. Pero Jesús no quería que eso aconteciera. No quería. Tenía esa revelación. Y clamaba para que se tornaran a Dios y fueran librados. Dios le mostró a Abraham lo que acontecería. Y vemos que tanto Abraham como Jesús lo que hicieron fue interceder, gemir ante el Padre. Y por la oración de Abraham, su sobrino Lot y su familia, sus 2 hijas y su esposa, y lamentablemente su esposa, por desobediente, se quedó en el camino, pudieron salir de ahí. Y en el caso de Jerusalén, lamentablemente, aconteció lo que aconteció por causa de su dureza. Pero no faltó la oración, el gemido delante del Señor. Por lo tanto, ante los escenarios que estamos viendo en cada nación, nosotros los creyentes, lo que nos debemos es mover a la oración, a la intercesión. Y yo recuerdo uno en la maldad de uno, porque le faltaba esa perfección del amor de Cristo. Porque Cristo bien dice la palabra, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que se arrepientan. Cristo no vino a condenar, sino a impartir vida. Y eso es lo que deben hacer en cada corazón cristiano. Dolor, compasión, misericordia, ruegos ante el Señor. Y luego que Dios decida lo que quiera hacer. Pero yo en paz, porque gemí ante su presencia y con la seguridad de que me habrá de escuchar, porque aquellos que permanecen fieles, permanecemos fieles y obedientes, seremos guardados de la hora de prueba. Dios es fiel y jamás tendrá al inocente por culpable, ni al culpable por inocente. Y aquí dice la palabra que fue solamente por la gracia de Dios que se mantuvo un remanente. Lo que quiere decir, como dice la Escritura, que en estos vendrán tiempos que si no fuera por el Señor, aún los salvos se perderían también de los días tan malos que vienen. O sea que no habría quien lo aguanta, quien aguante eso. Y Dios en su misericordia prefirió que acortar los días de que la maldad va a ser tan y tan grande que no quedaría nadie en pie, fiel al Señor. Imagínese usted hacia dónde vamos. Y Dios en su misericordia obra en favor nuestro. Y aquí entonces dice
Los demás fueron muy tercos. Dios se desilusionó por la terquedad de ellos. O sea, que Dios estaba ilusionado con tener un pueblo fiel. Dios tenía tantos planes lindos con su pueblo de Israel. Quería una nación santa, una nación que testificara al mundo de la fidelidad de su Dios, de lo bueno que era su Dios. Y sin embargo, eso no aconteció. Y hasta el día de hoy, Dios sigue tratando con Israel. No los ha rechazado, pero sigue tratando con su pueblo. Y al final lo dice claramente la palabra: Dios los traerá nuevamente y será su pueblo santo. Sí, Señor, lo dice la Escritura. Todavía están en esta ceguera espiritual. Dios los puso a dormir, lo que también se conoce como ese espíritu de estupor. Y ese espíritu de estupor pone a la persona insensible a la verdad, al mensaje. Y eso nos ayuda a comprender lo que muchas veces hoy nosotros nos preguntamos: ¿pero qué es lo que está pasando? ¿Te ha sucedido? Y muchas veces nosotros nos sentamos a hablar, aquellos que llevamos más años en el Señor, 20 años atrás, decía: Dios mío, antes la gente era más sensible. Por menos situaciones personales, familiares, con sus hijos, buscaban de Dios. Pero hoy vemos las cosas que vemos y no escuchamos que los padres se tornan a Dios para buscar su refugio, su esperanza, salida en Dios. No, en medio del caos que se está viviendo en los matrimonios, en las familias, como nación, no se tornan a Dios. Y uno dice: ¿pero cómo puede ser eso? Porque ¿a qué uno no estaría dispuesto como madre por un hijo? ¿Hasta dónde tú estarías dispuesta como madre a ponerte en la brecha por tu hijo? ¿Hasta dónde? Porque nadie está exento de que no vengan crisis. No importa. Todos pasamos por ello. ¿Hasta dónde tú estarías dispuesta? Porque es lo sensato. Es lo que se espera de una madre, de un padre. Ponerse en la brecha por su hijo y rescatarlo de las tinieblas, rescatarlo de la oscuridad, de la cautividad, de la opresión, de lo que sea en que esté. ¿Cuántas veces nos acontece que vemos a nuestros hijos en crisis, en cautividades, y decimos: aquí hay que entrarle más a la oración, hay que entrarle más a la batalla, y hasta que no obtenemos esa victoria no salimos? Mire, yo recuerdo en tantas batallas que yo he tenido que librar, pero recuerdo una, y yo me dije: bueno, aquí hay que entrarle al ayuno y la oración. Y dije: Señor, 3 días de ayuno y oración para que tú me ayudes en esta situación familiar. Al tercer día entregué el ayuno y la situación empeoró. Y yo dije: Dios, ¿qué pasó aquí? Y me metí a orar otra vez. Yo dije: Señor, ayúdame, dame sabiduría. Y el Señor me dio una palabra. Me dijo: aumenta 5 días. Con 5 vences. Y me dio una palabra bíblica, la de Joás: si hubieses golpeado 5, la victoria hubiese sido solo, pero golpeaste 3. Y yo dije: Señor, pues nos vamos con 5. 5 días en ayuno y oración con agua. Pero hasta que yo no tuve la certeza de que Dios me dio la victoria sobre esa situación, yo no solté. Y eso, ante cada situación, ahí yo entraba. Y eso fue de victoria en victoria, batalla sobre batalla. Y si hoy seguimos de pie como familia, se lo debemos al Señor. Pero hubo que librarla en ayuno, en oración, en vigilias, en ruegos. Echando a un lado, yo me acuerdo en mi caso, echando a un lado el conocimiento humano. Ay, porque me llegó la hora. ¿A quién le vas a creer? Aquí no hay psicólogo, aquí no hay psiquiatra, aquí tiene que venir el poder de Dios y libertad. Mi alma alaba a Dios.
Y la palabra es clara, Dios honra al que lo honra. Y si tú pones tu fe, tu esperanza en el Dios que es libra, en el Dios que salva, en el Dios que rompe cadenas, tú vas a ver la gloria de Dios en tu situación. Pero ¿qué estamos viendo hoy? Hijos cautivos. No les importa a los padres ponerse... Es que los primeros cautivos están los padres. Y no se tornan a Dios. Y uno dice, Señor, ¿pero qué está pasando? Yo me metí en oración, Señor, ¿pero qué es lo que está pasando? ¿Cómo va a ser que esta madre no esté dispuesta a luchar por su hija y se resigne a aceptar la realidad así como es? Ella tiene conocimiento de la palabra, porque no estoy hablando de inconversos, hermano. Por los que están afuera, inconversos, sigamos orando, sigamos poniéndonos en la brecha para que sean alcanzados. Pero aquí lo que más impresiona es tanta gente que dice ser pueblo de Dios, resignada, aceptando las condiciones en las que se está viviendo. Y peor aún, dejándose arrastrar por las tinieblas y la oscuridad. Y están en peor condición que muchos que no conocen de la palabra. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Porque al que no conoce no se le puede pedir. Hay que acompañarlo, hay que asistirlo, hay que ayudarlo. Pero ¿qué le pasa al pueblo de Dios? Bendito sea el nombre de Jesús. Que sabe que hay unas almas espirituales poderosas para pelear las batallas. Pues mire, aquí está la respuesta. Así como Dios ha puesto a dormir a Israel hasta el día de hoy, hay mucho pueblo de Dios que Dios también los ha puesto a dormir. Y si usted se cree que un terremoto, un huracán va a venir a esta isla, la va a virar y nos vamos a tornar a Dios, estamos bien equivocados. Bien equivocados. Vamos a través de la palabra lo que realmente tiene que acontecer. Dios los puso a dormir, lo que significa, tienen ojos con los que no pueden ver y oídos con los que no pueden oír. Hasta el día de hoy esa es la condición de Israel y Dios lo ha determinado así. Dios tiene día y hora para que eso se detenga y puedan ver la salvación del Mesías y puedan reconocer al Mesías, porque hasta que ese día no llegue y diga y se postren y se arrodillan y digan Jesús, el Hijo del Dios Altísimo, seguirán sus ojos vedados. Esa fue la determinación de Dios en su soberanía. Y a Dios no lo cuestionamos, Él es soberano, Él es todopoderoso. Y dice David, que sus fiestas se vuelvan trampas, que caigan y reciban su merecido, que se cierren sus ojos y que no puedan ver, que para siempre se les doble su espalda. Quedaron en esa condición. ¿Y por qué? Todos los días extendí mis manos hacia un pueblo desobediente y rebelde. ¿Cuántos años llevamos escuchando la voz de Dios? Mensajes tras mensajes. Misericordias tras misericordias. Y si no hay respuesta, entendamos lo que dice esta palabra. En Isaías 29:10 dice, Dios ha hecho caer sobre ustedes un sueño muy profundo. Ustedes los profetas deberían ser los ojos del pueblo, pero son incapaces de ver nada. Las visiones que reciben de Dios no pueden entenderlas. Es como si quisieran leer el texto de un libro cerrado. Si se les diera ese libro para que lo leyeran, dirían, no podemos leerlo porque el libro está cerrado. Mientras tanto, otros dicen, no podemos leerlo porque no sabemos leer. No, es simple y llanamente porque Dios ha puesto a dormir a mucha gente por causa de su dureza, por causa de su rebelión, por causa de su desobediencia. Ha venido ese espíritu de estupor sobre nosotros.
Bendito Dios. Y podemos entender, y yo sé, Señor, ahora entiendo. Ahora entiendo, Señor, que yo puedo pasar horas en una consejería con una madre que me habla de la crisis en su casa, de la cautividad de su hijo, de la condición matrimonial, de la condición nacional. Ahora entiendo, y por más que uno le dice, tu esperanza está en Dios, mira, mi amor, comienza a buscar del Señor. Comienza a leer la Biblia, búscate una iglesia, hermano, y eso es a oídos sordos. No escuchan, no entienden. Quieren fórmulas mágicas porque en la dureza de su corazón no se quieren tornar a Dios. Quieren salir de su condición, quieren resolver su problema sin Dios. Y eso jamás podrá ser posible porque la palabra es clara. Sin mí nada podrán hacer. Se creerán que están haciendo mucho, pero al final su maldad los alcanzará. Bendito Dios. Bendita sea la misericordia del Señor. Y eso es día tras día. Día tras día. Vidas. Y aún de las personas que no están en la iglesia. Uno les habla. Uno les dice, busca del Señor. Entonces llegan cuando están en crisis, solamente cuando hay una crisis. Uno les dice, porque uno desde la consejería bíblica, cristocéntrica, siempre la solución va a ser buscar de Cristo, buscar de Dios. Como no quieren escuchar eso, no quieren ir a una iglesia, no quieren congregarse, no quieren cultos de oración, no quieren nada, pero sí que se les resuelva el problema. Rechazan. Y la única explicación, por causa de su dureza, no pueden comprenderlo. No pueden comprender este mensaje. Porque no es la primera vez, créame, en mi caso, cuántas veces a una misma familia, a un mismo matrimonio, a una misma persona, le digo, año tras año, crisis tras crisis, lo mismo y lo mismo, y siguen en peor condición. Aquí está, ese espíritu de estupor, esa ceguera espiritual. Qué peligro, hermano. Por eso lo dice la palabra y advierte constantemente. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si hoy Dios te está hablando y te sigues endureciendo, la condición va a ser peor. Porque el juicio será la ceguera espiritual. El día que lo quieras buscar no lo encontrarás. Yo cuántas veces escucho en la consejería vidas llorando y llorando. Porque por más que buscan, parece que el cielo se cerró. Y anhelan aquel tiempo de su visitación. Y no lo encuentran. Pero tienen claro las veces, no una vez, escúcheme bien, porque para llegar a esta condición, esto no se da de la noche a la mañana, mis amados, no, porque la misericordia de Dios, ay hermano, para que Dios permita que se llegue a esa condición, no, mire, dice aquí, extendí todos los días mi mano. Misericordia tras misericordia, pues dice la palabra que sus misericordias se renuevan cada mañana, cada día. Hay una misericordia nueva de Dios para tu vida. Y cuando leemos en la palabra en el Antiguo Testamento, ¿qué más pude haber hecho? ¿Qué más pude haber hecho por mi pueblo? Todo lo que se debió haber hecho, se hizo. Y por eso Jeremías sufría en esa agonía y en esas lamentaciones luego de haber visto que aconteció lo que se profetizó. Y lloraba y gemía. Y el pueblo simple y llanamente arremetía contra él porque les hablaba lo que ellos no querían escuchar. Y con Jesús pasó lo mismo. Los fariseos arremetían contra él. Arremetían. No querían escucharlo en su dureza de corazón. Y hoy seguimos en la misma condición. Bendito sea el nombre del Señor.
Parece claro entonces que a la luz de este capítulo que estamos viendo, que el fracaso de algunos judíos en responder a las palabras de Cristo no estaba entonces en la falta de conocimiento, porque aquí dice claramente en el capítulo 10 que conocieron, que escucharon del Evangelio y que lo entendieron, como muchas personas conocen bien el Evangelio. No es por falta de conocimiento, ¿no? Y lo entienden claramente y saben muy bien. Yo tengo personas que me han dicho claramente, yo estoy claro que estoy mal, que voy para el infierno. Estoy clarito. O sea, tienen claro todo. Saben que están mal. Y no se arrepienten. El rechazo entonces tiene sus raíces en su profunda y propia decisión de incredulidad y de desobediencia. No es porque Dios les haya retirado su amor, sus promesas, su fidelidad, sino que ellos decidieron. Y aún así, puesto que muchos judíos rechazaron el Evangelio en los tiempos de Jesús, no significó para nada que Dios rechazó su nación. No, Dios sigue tratando con ellos, los sigue tratando hasta que se vuelvan de todo corazón al Dios de los cielos. Bendita sea la misericordia del Señor. El problema fue en aquel tiempo de muchos fariseos, muchos judíos, que tenían su seguridad simple y llanamente en su ascendencia judía pura, y se creían ellos que no necesitaban a Jesús el Mesías. Su seguridad. ¿En qué tú estás poniendo tu seguridad para creerte que tú no necesitas de Dios? Cuando nos apoyamos y ponemos nuestra esperanza en alguien fuera de Dios, estamos en peligro de caer en esa ceguera espiritual. Pero que Dios en su misericordia seguirá tratando con este pueblo, como también Dios en su misericordia quiere seguir tratando con tu vida, quiere seguir tratando con nosotros como nación, porque es que Dios es un Dios de misericordia, y por eso aquí vuelve otra vez en su bondad, en su amor, en su misericordia, a extendernos nuevamente, bendito Dios, la invitación a que nos tornemos a Dios de corazón. Y usted dice, pero si no dice usted que los ha puesto a dormir. Pero escúchame bien. El endurecimiento es un juicio divino causado por la incredulidad. La incredulidad produce ceguera, insensibilidad, esclavitud, discordia social. La oposición trae el juicio de Dios en la vida presente, de tal manera que hoy estamos siendo testigos de las consecuencias de nuestra dureza también como nación. Bendito eres tú, Señor. Sin embargo, si la mayoría de la nación judía tropezó con el Evangelio, aunque un remanente creyó, ¿significa eso que Dios ha terminado con el pueblo como un todo o como nación? No. El haber tropezado no significa el haber sido
rechazado en la totalidad. Lo que implica que hay esperanza en Dios. Por eso, cuando nosotros vemos en el Evangelio de Juan el relato de esta sanidad maravillosa que encontramos del ciego de nacimiento, que nos ayuda a comprender mucho mejor este tema que estamos hablando, que dentro del contexto de esta sanidad, que no voy a entrar en detalles, ¿verdad? Pero que sí, al hablar del tema que estamos desarrollando, al final, en el versículo 35 de capítulo 9, cuando los fariseos están cuestionando al ciego sanado y querían persistir en que su enfermedad, su ceguera era por causa del pecado, un argumento que Jesús derribó, pero que no vamos a entrar en eso ahora. Le dice: tú naciste en total pecado, ¿te atreves a enseñarnos? Porque les habló, ¿verdad?, de lo que él entendía que le había ocurrido. Entonces, cuando Jesús escuchó que expulsaron al hombre que él sanó de la ceguera de nacimiento, lo encontró y le preguntó: ¿tú crees en el Hijo del Hombre? El hombre respondió: Señor, ¿quién es él para que yo pueda creer en él? Jesús le contestó: lo has visto y has compartido con él y estás hablando con él. Le dijo el hombre: creo en ti, oh Señor, y le adoró. Jesús exclamó: yo vine para juzgar al mundo, para que los ciegos espirituales vean y los que creen ver bien se queden ciegos espiritualmente. Entonces los fariseos, los que estaban con Jesús, escucharon estas cosas y le preguntaron: ¿acaso nosotros somos ciegos? Respondió Jesús: si fueron ciegos en el pasado, no tuvieron conciencia del pecado. Pero si ahora dicen que pueden ver, la luz les debería ayudar a entender su estado de pecado. Bendito Dios, qué hermoso es esto. Escuche bien. Estos fariseos se resistían a reconocer la sanidad operada en este ciego de nacimiento, porque eso iba a implicar que eran señales que acompañaban al Mesías. Pero ellos no querían reconocer a Jesucristo como el Mesías enviado. Y en su dureza de corazón y en su terquedad, se resistieron a ver el obrar de Jesús en esta vida. Y en ese diálogo, Jesús les habla de la ceguera espiritual en la que se encontraban y que ellos no se daban cuenta. Así hay muchas vidas hoy que han caído bajo ese espíritu de estupor, bajo esa ceguera espiritual y no se dan cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué tanto problema? ¿Por qué tanta crisis? ¿Por qué tantas situaciones? ¿Qué es lo que me pasa si yo creo en Dios? Ellos decían que creían en Dios. Sin embargo, estaban en una ceguera espiritual total. Jesús dice: yo vine para juzgar al mundo, para que los ciegos espirituales vean y los que creen ver bien se queden ciegos espiritualmente. Aquí hay un elemento importante de humildad. Cuando yo, ciega espiritual, que no tenía conocimiento del mensaje de la palabra, y vienen y me instruyen y me hablan y mis ojos son abiertos, la venda es quitada, yo me acerco a Cristo reconociendo mi necesidad de Él. Sin embargo, ¿cuántos hoy en su altivez y su dureza de corazón, practicando alguna religión, yendo a alguna iglesia, se creen que ven, pero su condición evidencia lo contrario? Y Jesús le dice:
Vine para que los ciegos espirituales vean y los que creen ver bien sigan ciegos. Hay personas en una dureza tal que se creen que están bien. Hay que están bien con Dios también. Que en su conocimiento, por sus prácticas, por sus obras, por sus sacrificios, por sus buenas obras, se creen que están bien, como los fariseos que cumplían con unas leyes, se creían que estaban bien, pero no conocían a Jesucristo, no tenían una comunión con Él, no tenían una relación con Él, mucho menos lo podían ver. Así hay hoy muchos religiosos también, muchos hogares en crisis, pero si tú les preguntas, te van a decir que son cristianos, ciegos espirituales. ¿Acaso nosotros somos ciegos? Esa es la pregunta que hay que hacerse hoy. ¿Acaso seré yo uno de esos ciegos espirituales? ¿Acaso seré yo uno de esos que los han puesto a dormir? Eso es bien sencillo responderlo. Bien sencillo poder evaluarlo. Pero a la misma vez no es tan fácil cuando uno está metido en esa ceguera espiritual. Por eso, ¿qué aconteció con este ciego? Jesús se acercó. Dice la palabra del Señor que Jesús, en su misericordia, bendito Dios, lo sanó de su ceguera espiritual. En otras palabras, el único que es capaz de sacarte de esa condición, de sacarnos de esa condición como nación, es Jesucristo el Señor. Pero hay que hacerse esa pregunta: ¿acaso soy yo uno de esos ciegos? Y Jesús le dice: si fueran ciegos en el pasado, no tuvieron conciencia del pecado. Pero si ahora dicen que pueden ver, la luz les debería ayudar a entender su estado de pecado. Si fueron ciegos en el pasado, tenían una ignorancia de su condición, no conocían. Pero si usted dice que puede ver, si usted dice que es cristiano, si usted dice que está consagrado, si usted dice que tiene a Dios en su vida, en su casa, sí, porque yo le pregunto a la persona y me dice, sí, no, yo soy cristiano, yo tengo temor de Dios. Pues si tú dices que tú estás bien y que no eres un ciego espiritual, la luz debería ayudarte a entender entonces tu estado de pecado. Si nosotros como nación decimos que somos una nación cristiana, si somos una nación X, ¿verdad? Que tenemos el cristianismo, somos evangélicos, somos pentecostales, somos católicos, lo que sea. Si decimos ser eso, ¿cómo es posible que no podamos nosotros comprender en la condición en la que estamos? Y sigamos buscando resolver en nuestra fuerza. Y sigamos nosotros aplaudiendo el pecado y la maldad que sigue promocionándose a costa, supuestamente, de una prosperidad económica. Si yo digo que estoy en la luz y que yo puedo ver esa luz de Cristo, yo debería entonces comprender mi condición de pecado, porque esa luz ilumina mi oscuridad, ilumina mi condición. Si yo tengo a Cristo y yo tengo su luz, yo soy capaz de ver la condición en mi hijo y saber que mi única esperanza está en Cristo para con Él.
si realmente yo digo que puedo ver, si realmente yo digo que me he encontrado con Él, tiene que haber ocurrido un cambio en mi mente, en mi manera de ser, en arrepentirme y apartarme del pecado. Es la única manera de yo saber que no estoy en esa ceguera espiritual. Jesús lo dijo claramente: si verdaderamente estás en la luz, esa luz debió haber iluminado tu condición y llevarte al arrepentimiento. Por eso, mucho pueblo dormido que no logra despertar y ver su condición. Por eso Jesús le dijo a los apóstoles: velen y oren, porque su espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Velen y oren para que no entren en la tentación. Nos resta orar. Aquellos que entendemos que por la gracia y la misericordia de Dios no hemos caído en ese sueño, nos invita el Señor a seguir orando, como Abraham por su sobrino Lot, para que Jesús en su misericordia quite la ceguera espiritual en nuestra nación, en los corazones. Nos tornemos a Dios de corazón. Aquí no va a haber nada, porque lo único que transforma es el mensaje de la cruz. Yo escuchaba ayer en la radio, me imagino que fue algún ex secretario de corrección, hablando sobre todas las técnicas y manejos de conducta de los jóvenes en las cárceles juveniles y todo lo que ellos, las maneras y estrategias que ellos utilizaban para modificar conducta desde la teoría conductual, y ninguna funcionaba. Contaba él, no sé ni el nombre porque lo escuché así rapidito, que por ejemplo, si se portaban bien o algo así, le daban un dulce, un chocolate o algo así, no me acuerdo bien. La cosa es que tomaron eso para contrabando dentro de ellos mismos. Y yo decía, es que la palabra se cumple, Señor. Porque mientras no hay un cambio de mente, no puede haber un cambio de conducta. Mientras no hay un cambio en el corazón, no puede haber un cambio en las acciones. Y ahí tristemente, cuánto dinero, cuántos millones se siguen malgastando en la fuerza humana, en la dureza de corazón, en la vanidad de mente, en seguir creyéndonos que nuestras fuerzas podremos sin Dios. Y el Señor, hay una ceguera espiritual terrible. Y el entrevistador le decía, ¿y qué más se puede hacer, verdad, dentro de la experiencia? Porque, verdad, para que si hubo algún cambio real en alguno de ellos, en ninguno se pudo hacer un cambio. Y yo decía, Señor, ¿y cuántos testimonios hay de otros que sí, allí en prisión han tenido encuentros contigo y han sido transformados? Pero como hay una ceguera espiritual, queremos seguir intentándolo en nuestra fuerza. Y así es lo mismo, el departamento de familia, todo. Queremos seguir intentando y poniendo la esperanza en el brazo humano. Pero si hoy decidimos tornarnos a Dios y reconocer que sin Dios no podremos, y nos humillamos, nos arrepentimos y cambiamos nuestra manera de vivir, entonces sí que tendremos esperanza de seguir un nuevo camino, sin tener que experimentar y seguir viviendo las consecuencias de vivir bajo esta ceguera espiritual. En Cristo está nuestra esperanza. No nos desanimemos, sigamos orando. Sigamos orando, poniéndonos
en la brecha, rogándole al Señor para que en su misericordia muchos que hoy son ciegos puedan ver, que Cristo les quite la ceguera espiritual para que puedan ver la luz, ilumine su mente, su corazón, y entonces su lamento sea transformado en gozo y venga ese nuevo despertar, esa nueva manera de vivir, nuevas maneras de relacionarnos sin violencia, sin agresiones. Pero ¿qué estamos nosotros si los primeros agresores verbales, insulto tras insulto, son los gobernantes y vemos esa tiraera? ¿Pero qué podemos esperar? Y lo mismo lo vemos en todos lados. Toda una conducta agresiva por la ausencia de Dios en los corazones, aunque nos llamemos cristianos. Y una competencia y un reto y unos insultos y una prepotencia. Y se nos olvida que si están en esos puestos se los deben a Dios, porque Dios pone y quita. Pero entra en una prepotencia y, bueno, una cosa tremenda. Y todo líder es un modelo que alguien lo está mirando, para bien o para mal. Porque si esta ceguera no es quitada, que entonces Dios tenga misericordia de nosotros como nación. La gran pregunta hoy es, ¿acaso soy yo uno de esos ciegos? La respuesta es muy sencilla. Jesús lo dijo. Si has visto esa luz de Cristo en tu vida, esa luz te tiene que haber ayudado a entender tu estado de pecado.